El siguiente ponente es el doctor Daniel Sacristán. El doctor Sacristán es doctor en Biodiversidad, Conservación y Evolución y actualmente está en la Universidad de Valencia como profesor ayudante doctor en el área de Edafología y Química Agrícola. Su carrera investigadora se ha desarrollado en varios sitios, se sitúa en el área de ciencia del suelo, en la gestión y conservación de suelos agrícolas. Aspectos concretos son la contaminación por metales pesados, la fertilidad de los suelos agrícolas, la biodiversidad del suelo y la gestión sostenible de los recursos edáficos. Y en la actualidad trabaja con la diversidad funcional de las comunidades bacterianas en suelos agrícolas vitícolas. Él vuelve así al tema de los suelos vivos que vamos a oír a continuación. Pues muchas gracias, doctor Sacristán, cuando quiera. Vale, buenos días. Se me escucha bien, ¿no? Perfectamente, sí. Vale, pues bueno, buenos días a todos. Primero de todo, bueno, pues a agradecer bueno, a la Universidad de Córdoba y a los organizadores de esta jornada por permitirme participar, ¿no? Y compartir con vosotros, con los asistentes, mi visión un poco sobre los suelos agrícolas. Y bueno, digamos que en este ratejo lo que intentaremos, o lo que intentaré básicamente es bueno, acercaros un poco más a lo que es la biodiversidad del suelo y bueno, qué influencia tiene sobre la agricultura. Básicamente vamos a abordar estas áreas en este ratito que vamos a hablar. Vamos a ver un poco la situación, aunque ya lo hemos visto por encima con los anteriores ponentes sobre cuál es la problemática y la situación actual de los suelos. Para centrarnos luego en la degradación de los suelos agrícolas, ver cuáles son sus principales amenazas y entrar en la biodiversidad de los suelos, qué función tiene y, bueno, no entraré en detalles sobre qué tipos de grupos ni especies entran en juego, sino que se dará un poco de pinceladas sobre qué importancia tiene la biodiversidad y cómo influye en el funcionamiento de los suelos agrícolas. Para acabar, pues bueno, haciendo unas recomendaciones muy, muy generales sobre cuáles son las prácticas agrícolas beneficiosas que estimulan el crecimiento de la biodiversidad en el suelo y que permiten que éstas desarrollen todo su potencial. Antes de empezar, simplemente me gustaría reflexionar sobre cómo ha ido evolucionando el recurso suelo y cómo en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, pues ha ido ganando presencia y bueno, pues ha pasado de ser un recurso que tenía poca consideración a nivel ambiental y bueno, pues ha ido mejorando y ha ido tomando un papel protagonista, ¿no? A través de, bueno, ya lo sabéis, con motivo del Día Mundial del Suelo se celebra esta jornada, que es el día 5 de diciembre, y bueno, en el año 2015 se estableció como el Año Internacional de los Suelos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que el suelo está cada vez más presente en la primera portada de nuestros problemas ambientales. Y esto puede ser, son iniciativas mundiales, pero bueno, también hay otras iniciativas que nacieron en Europa y que han ido consolidándose y han conseguido tomar relevancia a nivel mundial. Y me gustaría señalar dos, que son, digamos, como las más vigentes y las que más empuje están teniendo actualmente, que es una que se llama People for Soil, que es una iniciativa promovida por uno de los miembros, un miembro italiano de la Agencia Europea, que bueno, impulsa al conocimiento del suelo e invita a la participación pública con respecto a prácticas de conservación y a involucrarse en la importancia, en conocer la importancia, en divulgar la importancia del suelo para la vida. Y una de las más recientes es la iniciativa 4x1000, que impulsada por el gobierno francés y que invita, digamos, sobre todo al sector agrícola, a aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo en un 0,4%, ya que esta suma en el 0,4% tendría un efecto muy significativo sobre, digamos, las funciones que ejerce el suelo y sobre todo en el cambio climático, que es uno de los principales problemas ambientales que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, empiezo por lo más general y, bueno, el doctor Gómez nos ha hecho una introducción sobre qué es el suelo. Empezamos por aquí para entender cómo ha ido evolucionando y cómo
la biodiversidad en el suelo cada vez ha ido tomando más relevancia, ¿no? De hecho, este año es la biodiversidad del suelo el tema central en la protección del suelo. Digamos que la palabra del suelo proviene del latín solum y hace referencia al, bueno, pues a ese territorio, a esa parcela de suelo que nos ha servido para crecer las plantas, ¿no? Es una concepción muy tradicional que viene, pues bueno, de épocas antiguas y que por tanto tiene una visión productivista, ¿no? Centrándose en que las plantas crezcan. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando con el tiempo a medida que ha ido aumentando el conocimiento con respecto a este recurso, pero además también en función de en qué área del conocimiento nos encontramos. Así que de manera genérica, para las ciencias naturales, el suelo se puede entender como la capa superior o exterior de la corteza terrestre, la cual es el resultado de los efectos combinados del clima, los organismos vivos, la roca madre, el relieve y el tiempo. Por tanto, digamos que la concepción más cerrada y productivista con la que se inicia del suelo lo convierte en un sistema abierto, dinámico y sobre todo al incluir los organismos vivos que tienen una concepción de sistema vivo. Así, en este contexto, y bueno, me imagino que el profesor Delgado nos hablará posteriormente sobre este tema, en este contexto de sistema dinámico abierto y vivo, empiezan a surgir concepciones como los servicios ecosistémicos y las funciones de un suelo. Entonces, la FAO reconoce que existen 11 funciones del suelo que quedan aquí reflejadas en este bonito gráfico y que son de diferente índole y que hemos ido viendo, que nos han ido presentando algunos de los ponentes, como pueden ser, por ejemplo, una función de regulación del clima o para regular inundaciones, permitirnos la agricultura, sin olvidar esta función productivista, pero también es hábitat de organismos y nos permite desarrollar pues una agricultura a través del ciclado de nutrientes. Sin embargo, pues los suelos, debido a esta, digamos, poca concepción o poca apreciación que se ha tenido a lo largo del tiempo y al uso que ha habido del suelo y los cambios de uso que se han producido, pues este recurso ha tenido una serie de amenazas que han limitado el desempeño de sus funciones, ¿no? Y de acuerdo con la FAO, pues el suelo en general está amenazado a través de estos procesos que aquí podemos ver, como son la deforestación, el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades, la contaminación o la eliminación de los residuos, el cambio climático, que está en el candelero desde hace ya mucho tiempo. Pero bueno, uno de los aspectos que más afecta al suelo son las prácticas inadecuadas de gestión de él. Y más concretamente, para la agricultura, pues, bueno, ya en el 2017, este periódico inglés, que tiene bastante repercusión internacional, citaba o nombraba que una tercera parte del suelo estaba severamente degradado debido a prácticas agrícolas inadecuadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son este tipo de degradaciones que se pueden ver en el suelo y que derivan de la práctica agrícola? Bueno, pues la erosión es el primero de ellos. Hemos tenido una interesante charla por parte de los dos ponentes anteriores, en el que hemos visto que la erosión pues es un serio problema. Las prácticas agrícolas o agricultura también provocan un descenso en el stock de carbono, que a su vez tiene una influencia sobre el cambio climático. Debido al uso de maquinaria tenemos procesos de compactación, el uso de malas aguas, por así decirlo, o aguas de baja calidad nos generan problemas de salinización y solidificación. Y bueno, pues el empleo de algunos productos xenobióticos producen problemas de contaminación. Y, por último, estos manejos inadecuados nos provocan una pérdida de biodiversidad. Entonces, me gustaría, bueno, pues dejar constancia que este tipo de procesos son de un alto impacto y que, bueno, pues a nivel europeo ya se han hecho numerosos estudios con referencia a cuáles son las zonas que pueden ser afectadas
por problemas de salinidad y disodicidad. Y bueno, pues se han llevado a cabo proyectos que permiten estimar la pérdida en producción a través o debido a los diferentes procesos de erosión. En este caso, se reflejan las pérdidas estimadas por las pérdidas en productividad estimadas debido a procesos erosivos del suelo. Pero bueno, yo más concretamente me gustaría centrarme en lo que bueno, se denomina la pérdida de biodiversidad. He querido centrarme en este tema. Pero para poder hablar de la pérdida de biodiversidad, primero debemos saber qué es lo que existe en el suelo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, me gustaría primero de todo poner en valor la biodiversidad que hay en el suelo a través de, pues bueno, conocer qué cosas hay y qué cantidad de ellos hay representados, ¿no? Pues de acuerdo con la FAO, los suelos albergan la cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta, con lo cual no es una proporción desdeñable, ¿no? La cantidad de biodiversidad que está presente en el suelo. Y esta biodiversidad engloba diferentes grupos y taxones que van desde, pues bueno, gusanos de suelo y grandes artrópodos a bacterias y algas que desempeñan pues diferentes funciones con respecto a los servicios ecosistémicos que tiene el suelo. Y a modo ilustrativo, bueno, me gustaría decir que hay un estudio que plantea que en un suelo sano la posibilidad de albergar biodiversidad es muy alta y lo refleja de manera que hace una estimación sobre la biomasa que puede albergar en una hectárea, refiriéndose exclusivamente a la cantidad de gusanos que se pueden encontrar, gusanos de tierra, y explica que en una hectárea, en lo que sería una hectárea, tendríamos una cantidad de biomasa de gusanos de tierra que sería equivalente a 60 ovejas o 6 vacas, con lo cual digamos que solo en gusanos de tierra tenemos una gran cantidad de biomasa ahí, que a priori no se ve porque no está en la superficie, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta y todo este conjunto de biota que vive en el suelo está interconectada a través de una retrófica bien compleja que tiene diferentes funciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas funciones? Bueno, pues a grandes rasgos, las funciones más destacadas que lleva a cabo la biodiversidad del suelo se resumen en esta diapositiva, ¿no? Podemos ver que, bueno, primero la biodiversidad del suelo es la encargada de formar el humus, se encarga de realizar la descomposición total de la materia orgánica relacionado con este proceso de formación de humus y muy vinculado a qué fracciones de materia orgánica tenemos disponibles y cuáles son las que no están disponibles. A nivel agrícola nos interesa mucho saber que esta biodiversidad del suelo está encargada de fijar y de ciclar los nutrientes que van a ser necesarios para el crecimiento de las plantas y que además también incide sobre las características físicas del suelo, en concreto sobre la estructura de este. Y bueno, en el caso en el que bueno, tengamos problemas o hayamos hecho una mala gestión del suelo y hayamos recurrido demasiado a la química, pues existen algunas familias de microorganismos presentes en el suelo que nos permiten proteger a los cultivos y remediar el exceso de este químico presente en el suelo. Entonces, ¿cómo intervienen en la formación del humus? Bueno, pues esta diapositiva pretende resumir básicamente el proceso de formación del humus, pero básicamente lo que ocurre es que a través de un aporte primario de materia orgánica se procede, o digamos que el humus comienza a formarse a través de unos procesos físicos de degradación que lo que hacen es trinchar y seccionar esta materia orgánica para que luego lo que es la biodiversidad del suelo en sí empiece a actuar. ¿Y cómo lo hace? A través primero de la macrofauna, que son estos gusanos de tierra y estos grandes artrópodos, que lo que hacen es ir descomponiendo esta materia orgánica, rompiéndola y aumentando la superficie sobre la que pueden incidir microorganismos. Posteriormente, organismos de menor tamaño,
para que luego estos realmente comiencen a degradar, digamos, las moléculas más pequeñas relacionadas con las fuentes de carbono, en este caso con la materia orgánica. Y por último hay un conjunto de microorganismos que se encargan de transformar esa materia orgánica ya muy seccionada en minerales que son asimilables por las plantas en un proceso denominado mineralización. Sin embargo, hay que tener también en cuenta en este proceso de formación del humus, tener en cuenta qué es realmente lo que es el humus, y es una fracción de la materia orgánica, y realmente esta pregunta es un poco amplia y invita a mucha reflexión, pero bueno, el humus sería aquella fracción de la materia orgánica que no es descompuesta y que es altamente estable y que tiene un peso molecular muy alto. De modo que, aparte de la formación del humus, hemos dicho que la biodiversidad interviene en la descomposición total de la materia orgánica. ¿Y por qué es importante este proceso? Porque esta materia orgánica se puede ir dividiendo en diferentes fracciones en función de cuál es de su naturaleza. Hay un primer gran grupo de materia orgánica que es la lábil, ¿no? que es la que puede ser más fácil descompuesta por este tipo de microorganismos. Hay otra que es de una descomposición mucho más lenta y hay otra que se denomina pasiva, y es aquella que no puede ser degradada. ¿De acuerdo? Otra cosa importante a tener en cuenta con respecto a las funciones de la materia de la biodiversidad en el suelo es su importancia a la hora de la fijación de la fijación de los nutrientes, en este caso la fijación del nitrógeno a través de las leguminosas, ¿no? Y los grupos que intervienen en esta fijación, pero también en el ciclado de nutrientes, pues bueno, a través de la liberación de diferentes sustancias o exudados que nos permiten solubilizar parte de estos micronutrientes o de estos micronutrientes o macronutrientes y hacerlos disponibles para las plantas y para el cultivo. Estos exudados, que muchas veces intervienen en el ciclado de los nutrientes y en la disponibilidad de los nutrientes para las plantas, también tienen, pues van acompañados de otra serie de exudados que intervienen o tienen un efecto sobre las propiedades físicas del suelo. Y más concretamente, en cuanto a las propiedades físicas del suelo, hablamos de su capacidad de agregación o hablamos de la capacidad de estas sustancias para la formación de agregados, ¿no? Recordemos que son estas pequeñas partículas que se pueden dividir básicamente en macro y microagregados y que generan estos espacios que van a condicionar nuestras condiciones hidráulicas y la capacidad de respiración del suelo, que a su vez va a ser determinante para la proliferación de esta biodiversidad. Bueno, pues las hifas de los hongos, por ejemplo, o algunos exudados de algunos de los microorganismos, estos exudados siendo más concretamente polisacáridos, por ejemplo, pueden actuar como agentes cementantes para, a partir de estas partículas más pequeñas, ir generando partículas más grandes y ir creando estos poros que nos permiten, bueno, pues generar estos espacios donde la distribución hidráulica va a ser mejor, va a estar mejor aireado, ¿no? Y nuestras raíces van a poder crecer mejor y van a poder acceder de manera más rápida a los distintos nutrientes. Y bueno, por último comentar, pues eso, que aparte de esta importancia a nivel agrícola y en el ciclado de nutrientes y bueno, en estas incisiones, pues esta influencia sobre las características del suelo, bueno, pues hay algunos grupos y se han estudiado aquí. Esta tabla resume un poco algunos de los principales trabajos que se han hecho hasta el 2019 con respecto a la degradación de algunos xenobióticos. Pues bueno, algunas de estas familias, como pueden ser Pseudomonas o, por ejemplo, algunos Bacillus, pues nos sirven para degradar algunos de los compuestos que se pueden considerar nocivos dentro de los pesticidas. Pueden ser degradados a compuestos inocuos, de manera que no nos generan problemas de contaminación, y puede ocurrir tanto en pesticidas como en herbicidas.
Así pues, teniendo en cuenta las funciones que tiene la biodiversidad en el suelo y centrándonos en los beneficios que tienen sobre las prácticas agrícolas o sobre la práctica agrícola o la agricultura en general, bueno, pues parece evidente que es necesario llevar a cabo aquellas prácticas adecuadas de gestión que nos permitan estimular la biodiversidad del suelo. Algunas de ellas ya han salido en la charla anterior, pero bueno, a grandes rasgos, pues pueden ser resumidas en estos seis bloques, por así decirlo, ¿vale? Un primero que se hablaría del mantenimiento de cubiertas vegetales, en las que la profesora Guzmán nos ha dado una pincelada sobre ellas. El mulching o la cobertura puede ser una de ellas. Acciones relacionadas con el laboreo permiten incrementar la biodiversidad del suelo y muchas veces el ciclado de los nutrientes. Y desde el punto de vista del laboreo de la conservación o no el laboreo, o incluso en algún momento realizar laboreos localizados, siendo bien conscientes de cuándo se realizan en el tiempo y en el espacio. Y bueno, acciones bastante típicas para la estimulación de la materia, de la biodiversidad del suelo, como pues en las rotaciones de cultivos o las asociaciones a través de, bueno, pues pueden ser asociaciones en el tiempo o asociaciones en un mismo tiempo a través del denominado intercropping. Y bueno, pues por último, el mantenimiento de las estructuras del paisaje, como pues en los setos y los ribazos, pues contribuyen a que, bueno, los procesos de degradación del suelo sean más limitados y estimulan el crecimiento de la biodiversidad en el suelo. Y a modo ilustrativo, bueno, pues ver cómo se deberían estimular prácticas como son la cobertura vegetal, de la cual nos ha hablado la profesora Guzmán o la doctora Guzmán, o el mulching, frente a acciones pues, que nos dejan el suelo desnudo, ¿no? Y generando problemas de este tipo. Pues bueno, alguna compactación debido al uso de maquinaria pesada y luego costras de sequía, con estas grietas características que favorecen el proceso de evaporación del agua, con lo cual, bueno, pues hay prácticas que se deberían estimular para retener más humedad, que a su vez tiene otros efectos positivos sobre la biodiversidad. Y bueno, algunos efectos que pueden tener el laboreo, ¿no? El laboreo convencional versus el no laboreo, y combinar aquel laboreo con alguna siembra o hacer un laboreo reducido. Y por último, bueno, pues en este caso son ejemplos de intercropping, donde, bueno, no solo es importante decir que no solo se ve repercutida, digamos, la biodiversidad del suelo, sino que además es importante saber que muchas veces la combinación de estos cultivos promueve o estimula la producción de ambos. Existen ya numerosos estudios sobre, bueno, cuáles son las asociaciones que son más beneficiosas y cómo se estimulan cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, por último me gustaría acabar diciendo que, bueno, que hay que tener en cuenta que estas prácticas agrícolas no solo limitan o pueden limitar los procesos y mitigan, limitan, mejoran la capacidad del suelo y limitan y mitigan la capacidad degradativa de los procesos que hemos ido viendo, como por ejemplo puede ser la erosión o la compactación o contaminación y solidificación o salinización, sino que además tienen una repercusión sobre otras zonas, otros sitios de nuestro ecosistema, como pueden ser, tienen un efecto sobre la calidad del aire, sobre la calidad de nuestro agua o como por ejemplo sobre el paisaje. Así que, bueno, espero que en este ratito breve, porque he ido bastante rápido por cuestiones de tiempo, bueno, pues veáis que la estimulación de la biodiversidad es importante para el suelo, tanto para un suelo natural como para un suelo agrícola, y que tiene una repercusión alta sobre los diferentes procesos y las funciones que aquí se producen. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero haberos ayudado un poco en este rato a ver cuáles son los beneficios. Muchas gracias, doctor Sacristán. Ha sido una presentación concisa y clarificadora y muy ilustrativa de